Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fede Sagitario, bienvenidos nuevamente a mi canal. Y hoy tenemos un video especial donde estamos, este tipo de videos donde empezamos a hablar de la historia también de Saint Seiya, del manga, del anime, justamente. Y tuvimos, como bien decíamos en la introducción, llegó los Canvas al juego, ¿sí? Ahora está los Canvas y Next Dimension conviviendo al mismo tiempo. No es que terminó Next Dimension, empezó los Canvas, sino que lo metió al mismo tiempo. Y la verdad es que son dos series, ¿sí? Dos sagas que son básicamente basadas en la misma época, ¿sí? Que son muy parecidas, más allá de que algunos tienen de hecho personajes en común las dos, pero las historias son diferentes, tienen similitudes y diferencias. Entonces se me ocurrió, dije, qué bueno que estaría ver, me puse a buscar, no había tanto, un video donde hablemos de las diferencias y similitudes entre los Canvas y Next Dimension. ¿Y quién mejor para hablar de eso? Digo, ¿yo puedo hablar de algo? Sí, pero la verdad es que yo quiero darles el mejor contenido. El mejor contenido básicamente es con los mejores, con la gente que más sabe de este tema. Así que acá hoy tenemos otra vez de invitado, agradecidísimo, el gran Cal de Starhill. ¿Cómo estás, Cal? Hola, ¿qué tal, Fede, chicos? Aquí de Fede Sagitario. Muy bien, muchas gracias, contento, gustoso, emocionado de estar acá otra vez contigo y vamos a platicar sobre ese tema que ya, como anunciabas o anticipabas, está bastante interesante. Hay muchas cosas de las cuales comentar y pues de nuevo un gusto estar acá contigo y con tu público. Qué grande, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y la verdad que bueno, te agradecemos no solamente todos los que están viendo este video, sino yo también, que soy un fan de Saint Seiya y un fan lógicamente también de ustedes. Y justamente bueno, por eso tenemos los Canvas y Next Dimension, que básicamente, bueno, hablando un poquito primero de cómo fue que se produjeron, porque estaba la idea, ¿no?, de hacer una saga sobre la Guerra Santa anterior a la presente, ¿no? Están los Caballeros de Oro, la que conocemos, la de Seiya, Ikki, Jun, Hyoga y Shiryu, y los Caballeros de Oro, Mua, Yoro, Saga, Shaka. Bueno, la Guerra Santa anterior, ¿no? La del los siglos anteriores, 200 años anteriores. Justamente, entonces estaba esta idea. Y Kurumada en principio tenía esta idea y ahí surgió medio los Canvas y después surgió Next Dimension, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay una confusión muy interesante porque en realidad primero es Next Dimension. Primero se publica Next Dimension. Sí, quizá esta velocidad que lleva Kurumada con Next Dimension, que Lost Canvas quizás se volvió más popular. ¿No? Sí, esta velocidad lenta, ¿no? Esta velocidad tan calmada. 43 de velocidad, como Afrodita. Claro, exacto. Y con trae quimera, trae quimera. Cada vez que publica un capítulo se vuelve más lento el siguiente. Total. Entonces, lo que sucedió también es que la popularidad de Lost Canvas creció mucho más rápido aquí en Latinoamérica, se dio a conocer quizá antes para la mayoría de la gente, y entonces muchos se quedaron con esa idea de que Lost Canvas fue primero y luego Kurumada, incluso algunos dicen, es que envidió Lost Canvas y le empezó a copiar personajes, cuando es todo lo contrario. Lost Canvas y Next Dimension tienen su punto de partida, digámoslo, en el fracaso o en la falla o en el no éxito del Tenkaigen Overture. Si el Tenkaigen Overture hubiera... si este hubiera ocurrido como se planeaba, probablemente no tendríamos Next Dimension y quizá tampoco Lost Canvas. Entonces, una vez entendido esto, y Kurumada deslindándose por un tiempo de Toei, por el enfado, por la molestia de lo que no salió bien en lo que él pensaba ser el inicio de la saga de Zeus o del cielo, empieza a crear Next Dimension. Pero yo creo que en aquel entonces ya tenía muy claro que él no iba a desarrollar la Guerra Santa, sino que Next Dimension iba a ser una especie de catapulta, y hasta hoy lo seguimos creyendo, para la saga de Zeus. Claro. Pero obviamente la gente iba a demandar, los fans iban a demandar, y la saga y la Guerra Santa anterior contra Hades.
pues la queremos ver, porque ya desde el anime clásico, desde el manga clásico, se venía vislumbrando, se venían dejando detalles. La Guerra Santa de Shion y Doko. Exactamente, sobre todo en la saga de Hades, fue muy claro, ¿no? Nosotros fuimos los últimos sobrevivientes, tal. Exacto. Y entonces Kurumada le dice a su amiga, alumna, Shiorita Shirogi, ¿sabes qué? Desarrolla un manga, yo te voy a dar personajes, por eso es que hay personajes en común, te voy a dar una idea básica, un argumento general, donde tú sí vas a mostrar la Guerra Santa del siglo XVIII, que yo no voy a mostrar tan abiertamente en mi manga. Y evidentemente estos se van a convertir en universos, nunca se dijo así, pero bueno, se entiende que son universos paralelos. Paralelos. ¿No? Bueno, ahora como está pasando con Marvel, ¿no? También cuando hay viajes en el tiempo, generalmente se tienden a crear estas dos realidades alternas, ¿no? Exacto. Digamos que si podríamos pensar que si Jun y Athena no hubiesen viajado en el tiempo, como pasa en Next Dimension, la Guerra Santa se hubiese dado como se dio en los Canvas. Exactamente, podríamos pensar que sería así. Sí, le podemos encontrar lógica dentro de las historias, aunque los autores no lo revelen como tal, ¿no? Totalmente, pero bueno, justamente, hablando un poquito de eso, y ahora nos vamos a meter, en realidad podría ser así, pero en realidad no, porque si vemos los personajes, y todos son distintos. Claro. La mayoría, sí. ¿No? Hay algunos que comparten y otros que no. Los que comparten son Tenma, Alon, Sasha también. Y ahora Sasha. Y Sasha muy recientemente. En la tanda Sasha nueva en Next de Dimension capítulos. También se llama Sasha. Se llama Sasha. Y dato curioso, salió apenas este año. En la tanda de capítulos que Kurumada lanzó, Sasha no existía hasta entonces. Todo el mundo pensábamos que la Athena de Next Dimension era Saori o bueno, alguien más que estaba que no llegó por Saori, o a lo mejor en un principio pensamos en realidad era Saori y todos estos viajes en el tiempo simplemente fueron para que la Athena de ese tiempo llegara como Saori, cosa muy rara. Sí. Pero ya con la llegada de Sasha ya se reveló que esa es la Sasha de la Athena, perdón, de Next Dimension. La Athena de Next Dimension, que es la misma Athena que de los Canvas, ¿no? Entonces compartimos esos tres. Son los únicos tres personajes que comparten Next Dimension y los Canvas, ¿no? Así es. De momento, sí, porque los demás existen, no sé, por ejemplo, ahora también salió el espectro del papillón, puede existir el espectro tal, el juez tal, pero se llaman distinto, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Lost Canvas, Garuda, el juez de Garuda es Ayakos también, como en el clásico, se llama igual. Sin embargo, en Next Dimension es Suikyo. Exacto, en Next Dimension el de Garuda es Suikyo, que también por ahí mucho se ha hablado de que quieren que ya llegue al juego, ¿no? Porque totalmente, es un personaje bastante popular. Está bastante cerca, me parece. Entonces, así, solamente los tres protagonistas. Totalmente. Son los que... Totalmente. Y bueno, hablando un poquito, primero, habiendo hecho esta introducción, un poco la historia de cada uno. La historia básicamente de los Canvas es simplemente cómo se dio la Guerra Santa anterior, mientras que en Next Dimension, en realidad, la Guerra Santa es una excusa para contar otra cosa, ¿no? Esto de los viajes en el tiempo y esto de Saori ayudando a Seiya y eso, ¿no? ¿Sería? Sí, la Guerra Santa en Next Dimension contra Hades queda... Ahí está todavía, ahí está presente. Claro. Siguen interviniendo Pandora, los espectros, los jueces, pero no se ha llevado a cabo como tal la batalla, la guerra. Todo se decantó hacia el arco de Ofiuco, de Odiseus. Como que se fue inclinando hacia allá y lo que está sucediendo en el santuario. Hay una conspiración ahí medio extraña que todavía no se termina de entender y ya se sabe, ¿no? Que probablemente Ofiuco está vinculado con Cronos, no lo sabemos, todavía no te repito, no se ha dicho abiertamente. Total. Y en cambio Lost Canvas sí directamente fue, vamos a pelear la Guerra Santa y nos vamos a matar y vamos a demostrar todo el poder, todo lo violento de la guerra. Totalmente. De hecho, bueno, muchos de los que dicen que prefieren los Canvas es porque dicen que los Canvas es un poco más madura que Next Dimension. ¿Vos también lo ves así? ¿En qué sentido será madura? Quizá o sea, porque es más violenta, más adulta, más sanguinaria. Sí tiene una carga emocional mucho más intensa.
y creo que lo pudimos ver en lo poco que se adaptó al anime. Pero si a eso es a lo que se refieren, bueno, es que todo depende de gustos, ¿no? O sea, Claro. a mí me parece, y te lo digo muy claro, muy claramente, perdón, a mí Lost Canvas me ha parecido siempre una oda al fanservice. Claro. Y ojo, no es malo, no sé si la vez pasada ya lo hemos platicado o contigo Sí. lo he hablado, pero a mí no me parece que eso sea malo. Porque eso es lo que se pretendía. Y está muy entretenido, muy interesante, muy emocionante. Entonces, también hay que, cuando tenemos en cuenta que todo esto es intencionalmente hecho así, de que sea un deleite visual, emocional, a full, sin importar qué es lo que pase, hacia el lector o hacia el espectador, entonces como que también mesuramos un poco los comentarios y no empezamos a enaltecer Lost Canvas más allá de lo que realmente es emocionantísimo, sin duda, hasta el final, hasta Claro. el último capítulo, a mí me parece, ¿no? Aunque hay, paréntesis, hay quien dice que lo mejor de Lost Canvas ya se vio en la versión animada y lo demás ya es ya raya en lo ridículo. A mí me parece que es muy emocionante, pero en ese sentido yo creo que no es que sea más maduro, es más violento quizá. Es más violento. Claro, perfecto, Sí. perfecto. Y bueno, entonces tenemos estas dos historias que en sí no tienen nada que ver, pero en el fondo sí tienen todo que ver, porque en realidad podremos decir que Next Dimension incluye los Canvas, pero muestra como poquito de los Canvas, porque en realidad la historia deriva por otro lado, con todo esto de Ofiuco, por ejemplo, y todo lo que pasa con los viajes en el tiempo, y bueno, y todo lo que intentan Saori por sacarle la espada de Hades a Seiya, entonces por eso viajan en el tiempo. Entonces, bueno, todo esto obviamente son historias diferentes, pero como decíamos, comparten personajes y otros no. Empezando por los personajes que comparten. Por ejemplo, vamos a hablar de Tenma. ¿Cuáles son las similitudes y diferencian? ¿Es el mismo personaje? O sea, se llama igual, pero ¿es el mismo personaje? ¿Es la misma personalidad en los Canvas y en Next Dimension? Muy, muy buena pregunta, ¿eh? El personaje definitivamente es el mismo. O sea, es Tenma de Pegaso. Tiene diferencias muy importantes. Por ejemplo, en Lost Canvas, Tenma es discípulo de Doko de Libra. En Next Dimension, Tenma es discípulo de Suikyo de Copa, antes de que se convirtiera en Suikyo de Garuda. Antes de se pasó de, entre comillas, se pasó hacia el bando de Hades, el maestro. Claro. Pero tienen sus similitudes. Ambos son muy impulsivos. Ambos están luchando por recuperar a su amigo, porque en ambas historias Hades utiliza el cuerpo de Alon. Entonces ambos, sobre todo en en esta última tanda de capítulos que Kurumada sacó y que nos dio unos flashbacks, cosa que no se había hecho de estos personajes, de estos tres, se muestra algo muy, muy parecido a la historia de Lost Canvas de estos tres protagonistas. Su amistad de niños, aunque con matices un poco diferentes. La personalidad de Tenma sí me parece que es así emocional, sentimental, arrojado, impulsivo. Parecido Entonces, a en ese Seiya. sentido, es que un detalle curioso, creo que aquí es importante siempre señalarlo. Es el único personaje que abiertamente se sabe. Por ahí podría estar Shaka, pero tendríamos que analizarlo con más detenimiento. Pero Seiya o Pegaso es el único personaje que se sabe viene reencarnando desde la era del mito. O sea, por eso van a ser siempre tan iguales, porque es la misma persona nacida en otra época, ¿no? Claro. El Pegaso mitológico es el mismo que Tenma, y Tenma va a ser el mismo que Seiya, y cuando Seiya muera, el siguiente Pegaso de la generación que venga va a ser el mismo, pero con otro nombre, y así sucesivamente. Claro. Entonces, obviamente son Yo idénticos, ¿no? creo que algo de esto también pasa en los Canvas. Bueno, ahora vamos a entrar en los Caballeros de Oro, creo, en los Canvas, pero en Next Dimension no, con los demás personajes, ¿no?
Pero, y a ver, y hablando justamente ahí tenemos en las dos tenemos la amistad de él con Alon. Entonces tenemos a Alon en los dos. Tenemos el Alon de Next Dimension, que nosotros pensamos, decimos, bueno, está ya el Alon de Next Dimension en el juego. ¿Saldrá el Alon de los Canvas? ¿Son muy parecidos o no, o nada que ver? En personalidad también, son idénticos, ambos son pintores, son más nobles, pues, son pues lo que busca Hades, ¿no? Se supone que busca al ser humano con el corazón más puro, entonces tendrían que ser muy similares en ambas historias. Claro. Ahora, en cuanto a diseño, evidentemente son algo distintos porque cada autor tiene su estilo o su diseño de personajes muy diferente. Yo creo que si saliera en el juego, Alon de Lost Canvas tendría que salir con el cabello negro. Que es una imagen muy característica ya del Alon controlado por Hades en los Canvas. Se ve muy genial el diseño ahí. Claro, porque en realidad le tendría que haber cambiado el pelo. En Next Dimension también le cambia el pelo a negro cuando lo posee Hades. Es que yo recuerde, no. Y es que lo que pasa con Alon es que él desapareció muy al inicio de la historia. Llega al castillo de Hades, toma la espada, se ve la sombra de Hades y luego ya Alon quedó ahí olvidado. Claro, olvidado. Ya no lo hemos visto, entonces en teoría tendría que cambiarle el cabello, pero está mucho más identificado con el cabello rubio todavía, por eso incluso en el juego ahí se le ve. Claro. Y en cambio en Lost Canvas, Alon le hace una jugarreta a Hades. Porque Alon se deja controlar y luego Alon controla, por decirlo así, a Hades. Lo mantiene cautivo dentro de su cuerpo y se hace pasar por él, o digamos que toma el poder de Hades, pero no le deja tomar el control a Hades. Y son los dioses gemelos los que se dan cuenta de eso y hacen toda la maniobra para hacer el cambio, ¿no? Entonces ese Alon con el cabello negro en forma de Hades, pero que sigue siendo Alon en parte, me parece que sería la mejor forma de incluir el diseño en el juego, si es que quieren tener a otro. Pero sería un poquito ladri, porque son muy parecidos los personajes. Sí. Y hablando un poquito también del tercer personaje que comparten, o sea que son los tres amigos, ¿no? Los Canvas los pintan como los tres amigos, pero en Next Dimension, no sé, ¿es así también? ¿Que serían Ted Malone y Sasha? Sí. También. Otra vez, en la nueva tanda de capítulos, que fue donde sale Sasha, se nos da un flashback donde se muestra que ellos dos, que pensamos eran los únicos, Alon y Tenma, hasta el momento, también conocen a Sasha, eran por ahí amiguitos en un pueblo allá en Italia, entonces ahí se conocen. Claro. Y se quieren como hermanos, la cadena de flores también está presente, la promesa, todo esto. Ah, perfecto, claro, bueno, por eso está también la cadena de flores, porque muchos dicen, bueno, no, pero la cadena de flores es por los Canvas, no, la cadena de flores también está en Next Dimension. La cadena de flores es idea de Kurumada, y Teshirogi la desarrolló, y obviamente Kurumada la iba a tener que mostrar en algún momento en su propio manga, aunque, repito, mucha gente piensa que Kurumada le copia a los Canvas, claro. Pero no. No, totalmente. Entonces, bueno, ahí tenemos los personajes que comparten. Después tenemos todos los personajes que son diferentes. Y empezando por los 12 caballeros de oro, ¿no? Lo que todos querían hablar, los 12 caballeros de oro, o 13 caballeros de oro,